Bueno, en la clase de hoy explicar cuál es la actitud o cómo tenéis que enfrentaros a un examen de desarrollo. Sabéis que hay diferentes tipos de examen y tenemos que conocer muy bien a las pruebas a las que nos presentamos para saber cómo tenemos que actuar. Hoy es ante un examen de desarrollo. Vamos a ir viendo. ¿Qué es un examen de desarrollo? Este tipo de examen es una prueba en la que debemos recoger por escrito la información más relevante de un tema concreto. No es, como hablamos otros días, de me hacen una pregunta, me dan opciones, yo elijo. No, aquí tengo que contar algo. Por lo tanto, hay una serie de pautas que debemos llevar y conocer para luego ponerlas en práctica. Antes de empezar, siempre tenéis que pensar cuál es vuestro objetivo, qué es lo que tú quieres. Todos los que estamos aquí vais a optar a una plaza. Por lo tanto, esa plaza tiene una serie de requisitos y son varias personas, muchas personas, las que optan al mismo puesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que cada uno de nosotros queremos? Queremos ser el mejor. Y dentro de ser el mejor, eso será obtener la mejor nota. Los que sois maestros y profesores sabéis que muchas veces habéis aprobado, pero la nota obtenida no os da derecho a tener una plaza fija, tenéis que opositar otros años. Por eso ya no es cuestión de aprobar, sino que como el número de plazas es limitado, lo que hay que hacer es ir a obtener la mejor nota. Por lo tanto, vuestro objetivo ya es ese, ser el mejor. Y dentro de ser los mejores es igual a obtener la mejor nota. ¿Quiénes obtienen la mejor nota? Aquí os he puesto 3 preguntas. ¿Cuáles creéis que son? ¿Los mejor preparados? ¿Los mejores oradores? ¿O los más inteligentes? ¿Vosotros cuál creéis que serían los que mejor nota obtienen? ¿Me vais contestando? Dirían los preparados, los más inteligentes, preparados, los mejor preparados. Los mejores oradores. Vale. Dentro de los mejores oradores, daos cuenta que ahí lo que es hablar no vamos a hablar. Los que tienen lectura sí. Esa será la clase que vamos a tener mañana. Los más inteligentes. Cada una persona puede ser muy inteligente, pero si no estudia no hacemos nada. Por lo tanto, los que obtienen la mejor nota son los siguientes. Fijaos, los que ofrecen los mejores contenidos y la mejor puesta en escena. Ante estos platos, ya veis, es distinto si yo pusiese todo mezclado, así hago una serie de clasificación de alimentos. La presentación influye mucho. Si nos viene el camarero, pues con el uniforme y encima aquí con la sorpresa de lo que hay, todavía tiene más opciones de que te llame la atención. Por lo tanto, lo que puede repercutir en obtener la mejor nota, primero es ofrecer los contenidos. Porque claro, si yo pongo muy buena escena, presento muy bien, pero resulta que el contenido está mal, no hacemos nada. Por lo tanto, me tengo que preparar, es decir, tengo que aprenderme bien esos contenidos y luego presentarlos. Dice Patricia, los que más capacidad tengan de exponer el tema a tratar y el tribunal pueda verlos dentro del campo. Patricia, en lo que es exponer el tema, antes lo has tenido que escribir, porque luego es lectura ante un tribunal. Es distinto a exposición de cuando tú expliques la programación didáctica o la unidad didáctica. Pero lo que es el tema, tú ya lo has hecho antes. Lo has escrito y luego lo único que haces es leerlo. Ahí no tienes que leer bien, eso sí, y exponerlo bien. Vale. Entonces, ahí has tenido que demostrar ya previamente que el contenido te lo sabías.
por lo tanto has ofrecido esto, los mejores contenidos, y ahora cuando tú lo leas delante del tribunal tienes que poner lo que es la mejor puesta en escena, hacerlo lo mejor posible. Ya vemos qué es lo que influye primero. Por lo tanto, tenemos que estar bien preparados, estudiarnos bien, saber cómo presentar los contenidos y luego qué es lo que debes de saber también. Antes de ponerte a prepararte, lo que tienes que saber es de qué tienes que hablar, luego cuánto tiempo tienes, cómo hacer llegar mejor tu mensaje y saber también quién os va a evaluar. Todo esto lo tenéis que conocer antes de lo que es presentarte al examen, en este caso vuestro de oposiciones. ¿Cuál es el objetivo? Lo que pretendemos y lo que tenemos que hacer mientras nos estamos preparando es, dentro del texto, del contenido, trabajar la forma y también, por supuesto, el contenido. Como os he comentado, no hacemos nada con tener muy buena letra, muy buena presentación, si luego el contenido no está bien. Entonces tiene que ir todo unido. Por lo tanto, hay que trabajar las dos cosas a la vez, la forma y el contenido. ¿Cómo trabajar el contenido? Bueno, primero tenemos que estudiarnos el tema. Y hemos visto en las clases de técnicas de estudio que es fundamental la lectura comprensiva. Yo cuando me estoy estudiando ese tema lo tengo que entender. Pero es que aparte de entenderlo, tengo que ir razonando. Y luego vamos a lo que insisto, a asociar. Cuantas más asociaciones hagamos de lo que sabemos ya con lo que estamos estudiando, es más fácil aprendernos ese contenido, pero es que además será más difícil de olvidar. Porque, claro, nuestro objetivo es aprendernos los temas, pero luego no olvidarlos. Ya sabéis que aquí funciona el tema de los repasos. Entonces, cuando yo estoy estudiando el tema, tengo que hacer fundamental estas tres acciones: entender, razonar y asociar. Los que sois maestros sabéis lo que se utiliza con los niños, el aprendizaje significativo. Se le empieza a enseñar al niño partiendo de lo que ya conoce, porque es mucho más fácil. Pues aquí, a lo largo de todo el tiempo que estéis estudiando, siempre es mejor hacer esas asociaciones, relacionar cosas. Por eso, porque es más fácil luego recordarlo. Luego utilizar el subrayado, pero muy poco. Cuando uno subraya mucho, eso quiere decir que no diferencia bien lo que es las ideas principales de las secundarias. Es cuestión de práctica también. Cuanto más apliquemos esta técnica, menos vamos subrayando. Fijaos que es lo contrario. Cuando uno está aprendiendo a subrayar, subraya absolutamente todo. Sin embargo, cuando ya utiliza bien esta técnica, simplemente pues alguna palabra suelta y luego, viendo esas palabras, ya es capaz de explicar ese contenido. Luego otra técnica, que es el resumen, que es una exposición coherente de las ideas principales y secundarias. Aquí yo he subrayado ya esas ideas, pero luego lo que hago es ir contándolas. No tengo que ir hablando en plan indio, es decir, solamente lo que son los títulos o las palabras sueltas. Yo tengo que contar, que es donde viene lo que es la exposición, tanto sea por escrito como si la tengo que contar oralmente. Y coherente, es decir, que tiene que tener relación. Yo no puedo ir mezclando las cosas, porque la persona que está escuchando o la que lo está leyendo se va a liar, y va a perder esa conexión que tiene de escucha. Luego viene muy bien también lo que es el esquema, y esto es muy breve. En un esquema hay muy poca letra y es simplemente un guión que lo que me va a hacer es ayudarme para recordar esos puntos importantes a la hora de escribirlo o a la hora de contarlo. Y luego, una vez preparado bien el tema, lo que tengo que hacer es memorizarlo. Si yo memorizo sin entender bien, es muy fácil que se olvide. Por lo tanto, todo lo que yo esté memorizando lo tengo que entender. Y algo que no hay manera de librarnos es que hay que estudiar. Entonces, es
como os pongo aquí, estudio, más estudio, más estudio, esto hace que se domine la materia y sobre todo luego es la velocidad. Cuanto más vayamos estudiando, más vayamos entendiendo bien las técnicas, más fácil será, más rápido iré en el desarrollo de los temas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho es cómo tengo que prepararme el contenido, la materia, el tema que tengo que estudiarme. Por lo tanto, si lo he seguido, ya domino algo, me estoy aprendiendo bien los contenidos. ¿Qué tendré que hacer después? Voy a trabajar la forma, el cómo desarrollar el tema. ¿Vale? La mayoría de vosotros tenéis que te dan un tema, tienes que desarrollarlo completo. En otros cursos, en otras pruebas, lo que hay son preguntas cortas, que se dice, en las que te preguntan, por ejemplo, pues dime la diferencia entre fonética y fonología. Entonces tú cuentas. En realidad también tienes que desarrollar. ¿Vale? Bueno, hoy nos vamos a centrar más en lo que es el desarrollo del tema. Vamos a ver qué tendremos que tener en cuenta. Para preparar el desarrollo escrito de cada tema, las pautas y consejos que os doy son que siempre tenéis que tener como punto de partida un guión, en ese que hemos estudiado ya. Imaginaos que yo me he estudiado el tema y ahora lo tengo que desarrollar. Mentalmente tengo que pensar en esas pautas o ese esquema o ese guión que yo me he preparado para estudiarme el tema. ¿Qué ocurre? Que esto es como todo, son técnicas, habilidades. ¿Cómo se aprenden estas técnicas o habilidades? A ver si me sabe decir alguien qué pensáis. ¿Cómo se aprenden las técnicas y habilidades? Muy bien, Tamara, con práctica. Muy bien, eso es. Pero claro, yo te puedo dar perfectamente unas pautas para subrayar y tú te puedes saber de memoria esas pautas, pero luego te pones a subrayar y te puedes encontrar con dificultades. Por lo tanto, esto es cuestión de práctica. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener paciencia, porque los primeros temas siempre son los que llevan más tiempo. Cuando empecéis la preparación, muchos de vosotros me habréis oído decir que los 4 o 5 primeros temas son los que más cuestan, porque estoy aprendiendo cómo tengo que hacer a lo mejor un tipo de examen que hasta ahora no había realizado. Por lo tanto, esto es una técnica y una habilidad que a puro de práctica voy a ir aprendiendo. Estamos, en ese caso, entrenándonos. Como ahora estoy recibiendo una serie de pautas de cómo tenéis que enfrentaros a un examen de este tipo. Entonces, todo lo que es desarrollar por escrito el tema, siempre lo tenéis que hacer en función, pensando ya en el tiempo que tenéis en las pruebas oficiales y apuro de las pruebas de nivel, de los exámenes que hacéis en los centros, a distancia, como tengáis el curso. Cuantas más pruebas de este tipo hagáis, más práctica estáis realizando. Por lo tanto, os iréis ajustando cada vez más al tiempo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces es cierto que preparáis temas buenísimos, pero muy buenos, pero luego no es posible escribirlos en el tiempo que os dan. Entonces hay que remodelarlos y adaptarlos a las características de la prueba oficial, siempre. Porque claro, el tema está muy bien, pero si no me da tiempo a escribirlo, no me lo van a calificar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta absolutamente todo. El tiempo, la velocidad que hablábamos en la clase de ayer, de cómo escribimos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para la hora del examen, que nos dé tiempo a contarles todo lo que no sabemos y lo bien que sabemos desarrollar un tema. Mirad, tanto en lo que es un desarrollo de un tema como en cualquier exposición o discurso, siempre hay 3 partes fundamentales, que son
Fijaos que vamos un poco a lo que son los cuentos. Hay una introducción, hay un desarrollo y luego al final una conclusión o un desenlace. Vamos a ir viendo cada una de las partes. En la introducción, el objetivo de esta parte es meternos en el tema, introducir el tema, situar al lector o al oyente de qué vamos a hablar. Aquí os sonará un montón a los maestros y profesores que tenéis que hacer la justificación legal, eso que a veces es un poco complicado por que no se ha trabajado anteriormente durante las carreras, tanto lo que es la legislación. Entonces situamos al lector o al oyente, dependiendo del tribunal si vaya a ser lectura o lo vayan a corregir ellos, y luego anticipar un poco de qué vamos a tratar, cuáles son las ideas principales que vamos a seguir. Entonces la característica principal es que la introducción tiene que ser breve, pensando siempre eso, en que tenemos un tiempo limitado para hacer el ejercicio. Si nos explayamos, si nos extendemos mucho en la introducción, luego las demás partes nos van a quedar demasiado breves. Entonces, la introducción no puede ser muy extensa, porque donde tendremos que extendernos y contar bien todo es en la siguiente parte. No tenéis que subestimar el poder de la introducción. Daos cuenta que es cuando el lector empieza a interesarse por lo que tú has escrito. Por lo tanto, es el momento de mayor atención por parte del tribunal. Este es vuestro momento, uno de los momentos fundamentales, porque vais a captar su atención. Lo mismo que comentábamos en cuanto a la escritura, que si la presentación es desorganizada, si la letra no es legible, perdón, si encima hay falta de ortografía, la actitud del examinador no es buena. Pues aquí, si tú empiezas a exponer ya es algo llamativo, vas a captar su atención. Entonces, de estos primeros momentos es cuando la predisposición tiene que ser buena para escucharos. ¿Cómo captar la atención? Siendo original, haciendo algo diferente. Por eso insistimos nosotros mucho en el centro, de que tenéis que personalizar vuestros temas. Si todo el mundo lleva los temas exactamente igual, y puede pasar que os estéis en el mismo tribunal, ¿qué ocurrirá? Que los que están oyendo, cuando oigan 2 veces el mismo tema, eso no lo toleran. Por lo tanto, hay que hacer algo diferente y ser original. Si lo estáis leyendo, que hablaremos de esto en la clase de mañana, mucho cuidado con la entonación. Hay que empezar con un tono un poquito más elevado, sin gritar, no dando la idea que estamos gritándoles ni enfadados, respetando la puntuación, las paradas, los silencios, los puntos suspensivos. Si tanto lo tenéis que leer como el tribunal lo tiene que leer, daos cuenta que aparte de que el contenido esté bien, tiene que estar bien expresado, porque si está mal puntuado el texto, el lector, en este caso el tribunal, lo va a leer mal y puede cambiar por completo el mensaje, es decir, el contenido puede ser totalmente diferente. Si lo estáis leyendo, tenéis que leer, en este caso, tal cual está escrito. Por lo tanto, tiene que ser una lectura que resulte agradable de escuchar, que no sea en un monotono, porque si no, el que te está escuchando se puede aburrir y desconecta, deja de escucharte. Seguimos en cuanto al poder que tiene la introducción, que es la primera parte que van a leer. Lo aconsejable es que iniciéis con una frase célebre que dé pie a introducir el tema, o utilizar una noticia de actualidad. Todo esto es algo que generalmente no se hace, y de momento ya has hecho algo, captar la atención del que te va a escuchar. Entonces,
pues podéis hacer pues como la introducción que hacéis de la legislación, que esto es algo que se os pide porque se tiene que hacer, poner el tema a la justificación legal que deis. Pues hay maneras, se puede expresar de distinta manera, cada uno lo hacéis de distinta manera, algunos muy bien, entonces eso ya es algo que a lo mejor en otros centros no se les dice, ¿eh? Ya llevéis algo avanzado, ¿eh? Y está, pues eso, le estáis dando algo que no es lo habitual que están escuchando. Luego eso, unirlo con alguna noticia de actualidad o con algún tema reciente de investigación, algo que se salga fuera de lo común. En cuanto a lo que es ya el desarrollo, ¿cuál es la misión? Exponer esas ideas principales y secundarias que nos hemos estudiado bien. Entonces, aquí ya hay que ir desarrollando, pero detenidamente, los puntos más importantes del tema. Y tenéis que demostrar que sí os lo sabéis. Previamente hemos hecho un estudio a fondo. Y sobre todo, tenéis que tener como muy interiorizado que sois unos profesionales. El tribunal es exactamente igual que tú, pero tiene una plaza. Ha aprobado una oposición, pero la titulación es exactamente la misma. Por lo tanto, vosotros también sois unos buenos profesionales, pero os lo tenéis que creer. Entonces tenéis que actuar como tal. Claro, es muy difícil defender algo que ya previamente sabes que no te ha salido muy bien. Pero tienes que estar convencido que lo vas a defender lo mejor que puedas. Como un ejemplo, en algo que no tiene nada de relación con lo nuestro, hasta los criminales tienen su abogado defensor y saben a lo mejor perfectamente que han cometido la fechoría. Bueno, pues aquí, si tú tienes que leer el tema, aunque te has dado cuenta que no estaba muy bien, tienes que poner todo el empeño en leerlo correctamente y exponer lo que tú has puesto allí. Entonces eso tienes que creer, porque cuando uno duda, titubea, eso se nota mucho, ¿eh? ¿Cuáles son las características principales de un discurso? Tiene que ser equilibrado, coherente y armonioso. Estas características son fundamentales. Equilibrado en cuanto a lo que es el desarrollo de cada punto. Tú no puedes dar más importancia a uno que otro. Debes tocar todos de una manera proporcional. Si te extiendes mucho en un punto, a los demás no te va a dar tiempo. Por lo tanto, cuando tú te has preparado este tema, cuando lo estabas estudiando, tienes que ir a hacerlo un poco proporcional a las partes. Luego, coherente. Los puntos tienen que estar conectados. Lo que decíamos en cuanto a la escritura por párrafos, pero el discurso, lo que tú cuentas, tiene que haber conexiones, ¿eh? Tiene que haber un hilo conductor, porque si no, tiene este sentido que ocurre, que desentona, es decir, el que lo escucha o lo lee pierde el interés. Entonces hay que utilizar los famosos conectores, conexiones, ¿eh? Y luego armonioso. Yo voy contando el tema tal cual. Lo que no hago es saltos bruscos de una cosa a otra. Si yo estoy empezando a contar el principio, me voy al final, pero luego vuelvo al principio, luego sigo en el medio, es decir, estoy liando el tema de tal manera que la comprensión va a ser bastante complicada de entender. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto. Tiene que ser que haya una conexión y que siga la historia tal cual es. Y en cuanto a más características, tiene que estar ceñido al tema. No os vais por los cerros de Úbeda, que se dice, y sin la famosa paja. Contar lo mismo de diferentes maneras. Esto se nota mucho cuando se corrige. Como lo van a ver, esto no lo van a dar como válido. Por lo tanto, no se pierde el tiempo en eso. Mucho cuidado con el lenguaje. No hay que, si no estamos acostumbrados a utilizar un vocabulario rebuscado y demasiado técnico, hay que expresarse pues clara y sencillamente con el lenguaje adecuado.
que tienes que demostrar también que te sabes el tema. Muchas veces hay que utilizar el lenguaje técnico porque el tema lo requiere y es así. Es mejor que los utilicéis para que vean que sabes de qué estás hablando, que eres profesional en el campo en el que te estés moviendo. En esta manera, si nos estamos moviendo en el campo de la enseñanza, pues no queda otro remedio más que utilizar tecnicismos y términos que se utilizan en ese sector. Entonces, como os digo aquí, sois y vais a ser unos de ellos, por lo tanto tenéis que actuar como tal. En cuanto a la conclusión, hemos visto introducción, el discurso y la conclusión. Esto es hacer un pequeño resumen de lo que hemos escrito anteriormente o de lo que hemos expuesto. Una conclusión, pues se puede decir mi conclusión o la conclusión de mi tema, o por último, finalmente, recapitulando, en definitiva. Todas esas expresiones ya indican que tú vas a hacer una conclusión. Lo mismo que en la introducción. La introducción hemos animado a ser escuchados, pero la conclusión es nuestro final. Por lo tanto, aquí otra vez es nuestro momento. Hay que ser originales y destacar. Y lo que os propongo es que hagáis un final diferente. Se pueden poner opiniones de expertos relacionados con el tema, aportar datos de alguna investigación reciente, aprovechar, como hemos dicho también en la introducción, una noticia reciente que se enlace con este tema, ¿no? O terminar con una frase impactante de alguna persona de prestigio, que tenga siempre relación con lo que estamos hablando. Claro, no vamos a poner una frase célebre, por muy célebre que sea, si no tiene nada de relación con lo que hemos estado exponiendo. Pero este es un momento en que, como al principio os digo en la introducción, enganchamos, aquí pueden acordar de ti. Por lo tanto, el consejo es que tanto el principio y el final sean algo pues para recordar. Os pongo el ejemplo de una película. Pues la mayoría, a veces son impactantes los finales. Por lo tanto, un buen principio capta la atención y un buen final ayudará a que os recuerden. Entonces, un consejo, siempre que estéis ya metidos en el mundo, sois ahora el mundo de la educación, es aconsejable pues que estéis, lo mismo que ya os he indicado, que la RAE tiene que ser una de las páginas que tengáis en favoritos para ir mirando significados, también ortografías y demás. También que tengáis páginas o revistas del mundo de la educación, de pedagogía, para estar al día en todo lo que son las cuestiones de novedades, porque también es importante que en el caso de que os pregunten algo cuando estéis en exposiciones de programaciones y demás, vean que estéis actualizados, que sabéis cómo está ahora el mundo pues, en el que os vais a mover después de obtener la plaza. Sí, por ejemplo, en cuestión de páginas de internet, EducaWeb están como muy puestos al día en lo que es todo de educación. Luego hay unas revistas que son cuadernos de pedagogía que también son muy buenas, en las que pues, te hablan de temas y sobre todo eso, que estás muy actualizado en todo lo que son cambios, novedades que hay en la enseñanza. Los que sois infantil, por ejemplo, en Guía Infantil, así todo junto, hay una página también muy buena, que sobre todo para cuando tengáis que preparar actividades con los niños, dan muchas ideas. Además son bastante originales y interesantes. ¿De acuerdo, Isabel? Bueno, ¿qué hacemos una vez que nos hemos estudiado el tema? Ya sabemos las partes que tiene que tener. Luego ya pues, nos habrán dicho las profesoras, es que meter bibliografía y todas estas cosas, eso no tiene por qué quedar fuera, ¿eh? Bueno, tenemos
que prepararlo ya o realizarlo para hacer, pues, en el caso cuando haces una prueba de nivel. Primero hay que desarrollar por escrito el tema en el tiempo del que dispones en el examen. Hay convocatorias las que marcan 2 horas, en otras 1 hora y media. Entonces siempre se os indica que veáis o miréis la convocatoria de años anteriores para ver en vuestra comunidad o en la comunidad en la que os vais a presentar cuánto tiempo dan para la exposición al tema. Claro, un tema no es la misma extensión de si es de 2 horas o de 1 hora y media. Cuando estamos entrenándonos, viendo cómo lo estamos haciendo, tenéis que ver luego los resultados. Y sabéis que yo siempre insisto mucho en que, como en el caso de la planificación, tú te planificas, pero tan importante como la planificación es revisar esa corrección. Bueno, pues ahora, una vez que nosotros hemos hecho los temas, vamos a valorar esos resultados. Primero tenéis que mirar hasta dónde os ha dado tiempo. Si lo habéis podido acabar, os habéis quedado a la mitad. Si me he quedado que me ha faltado mucho tema, tengo que resumir más. ¿Qué es lo que tengo que quitar? Que aquí viene el problema. Pues aquellas partes que quitándolas el tema no pierde el sentido. No es cuestión de ir, esto lo quito, no. Ir leyendo y a la vez ir diciendo, bueno, pues esto o lo puedo poner más breve, o si lo quito no queda desconectada la parte siguiente. Si en el caso de que no queréis prescindir nada, a resumir y a decir lo mismo con menos palabras, pero que se entienda. He hecho todo el tema y me ha sobrado tiempo, pues quizás es que he resumido demasiado. Igual puedo extenderme más en algunas partes. He hecho todo el tema, pero me he saltado puntos importantes. Por lo tanto, tampoco está bien. Tengo que resumir los párrafos y meter otros puntos que me he olvidado. Y esto, acordaos que es práctica. No pretendéis a lo mejor que el primero os salga perfecto, que no pasa nada. Es cuestión de ir practicando. Y después todos me decís exactamente igual. Una vez que aprendéis la técnica, el resto del sexto, séptimo, octavo, esos ya van más rápidos. Y lo que tenéis que hacer es, una vez este tema, luego se vuelve a realizar a ver si ya queda más cubierto el tiempo y el tema sigue estando bien. Y esto lo podéis hacer pues leyéndolo en voz alta para ver el resultado final, o cuando se os corrige. Se os va indicando cuáles son las pautas que tenéis que ir siguiendo. ¿Cuál es el objetivo de cualquier desarrollo escrito? Es que la persona que o me vaya a escuchar o lo vaya a corregir, esa persona esté a mi favor, es decir, predisponer a favor al examinador. Si es por escrito, entra por la vista, dan ganas de leerlo. La actitud del examinador es positiva. Entonces tenéis que hacer una apariencia buena del examen para que esa actitud sea positiva, incluso antes de que se ponga a leer el contenido. Luego influye todo, porque claro, tú has podido hacer muy buena presentación, pero si está vacío de contenido el tema, no me van a aprobar por eso. Pero ya contamos con algo a favor, se ponen con ganas. Y en la clase de mañana explicaremos cómo tenéis que leer el tema para enganchar también al tribunal que te está escuchando esa lectura del tema. Los consejos es que antes de que empecéis a realizar el examen, en el caso de cuando estéis ya en el examen oficial, que os hagáis un pequeño esquema, unos pequeños puntos, para luego ir desarrollándolo. Esto es bueno porque a veces se hace el esquema y lo haces mental, pero es más fácil que se te olvide algún punto. Entonces, si lo tienes por escrito, lo que haces es seguir ese guión y no se te olvida nada. Ordenado. Evitar los tachones.
tanto en lo que es en el acto de presentación, como si no hay acto de presentación, el día del examen, antes de empezar el examen, os dan una serie de indicaciones. Bueno, pues ahí os indicarán si os dejan utilizar tipes, si no os dejan utilizar tipes. En el caso de que os dejen utilizar tipes, tampoco abuséis, pero si no os dejan, ya sabéis que podéis utilizar los paréntesis y pasar una rayita por el medio, y eso el examinador sabe perfectamente que está tachado. Hacer buena letra legible. Comentamos en la clase de ayer que si cuesta mucho leerlo no van a perder un segundo, tienen mucho que corregir y no van a dedicar excesivo tiempo en estar descifrando. Por lo tanto, eso va a hacer que la nota baje. Podéis hacer, si tenéis luego lectura, no es aconsejable el que pongáis viñetas y que pongáis de este tipo de cosas de mucho subrayado y demás, pero si lo van a leer sí que podéis hacer, pues subrayar algún título, pues o cambiar el tipo de letra como a cursiva para darle su importancia, ponerlo entre comillas si es una frase textual. Eso también facilita lo que es la lectura. Respetar los márgenes y, lo que insisto, evitar los párrafos muy largos, porque el lector lo irá leyendo y se parará si no puede respirar, y eso puede cambiar el sentido de lo que está leyendo. Falta de ortografía. Sé que soy muy impertinente con esto, pero eso es un signo de incultura, y encima a los maestros y profesores os quitan puntos. Entonces, un punto en una oposición es un mundo, es mucho. Por regla general, que es algo que me preguntan mucho los alumnos, ¿cuántos folios da tiempo a escribir? Bueno, pues aquí influye mucho la velocidad con la que escribe el alumno, la letra si la tiene grande, pequeña, si la tiene toda la misma dirección, si la cambia de dirección. Pueden ser 12, otros escriben incluso 18 carillas, no hojas. Si domináis esta técnica, lo que tenéis que hacer es, para que os dé tiempo a hacer todo el examen, todo el contenido que os sabéis, es ir practicando. Y esto, con la práctica, sí que cada vez se puede escribir más y mucho más rápido. Cuidado con el lenguaje, evitar las abreviaturas, porque a veces hay abreviaturas que nosotros nos conocemos, pero que otros no, los demás no tienen por qué conocerlas. Por lo tanto, mucho cuidado. Intentar escribir nombre completo. Si nombráis autores, debéis poner el año de la obra. Eso es importante, porque si no, no está completo lo que es la bibliografía. ¿Vale? Esto ya habéis dado en los protocolos que tenéis, ya os va indicando incluso cómo tenéis que poner la bibliografía, el autor, la obra, el año y todo lo demás. Bueno, una vez que ya lo habéis desarrollado, lo que tenéis que hacer es ensayar, leerlo en voz alta, eso os ayudará. Cuidado con la entonación, respetar los signos de puntuación, y esto implica que previamente los he tenido que poner. Y sobre todo, lo que os he dicho, consideraros que sois unos buenos profesionales, que vais bien preparados, y pensad que todo va a salir bien. Si vamos con la idea ya de esto es muy difícil, esto no voy a poder, no lo voy a saber hacer, todo eso es totalmente negativo. Entonces, si uno ya ha invertido tiempo y esfuerzo en una buena preparación, luego es cuestión de ir a demostrarlo. El día del examen, antes de empezar, acordaos los ejercicios de respiración que hemos dado ya en otras clases anteriores. Respiración, de inspirar y expirar lentamente, tomar poco a poco. Esto ayuda a liberar la tensión, y los de alrededor ni se van a dar cuenta. Luego, si es cuestión de cuando tenéis que exponer o leer, lo que se hace es mirar al tribunal
y empezar. Mucho cuidado con la entonación, insisto en esto, porque tenemos que captar al que nos está escuchando, y tiene que escucharnos bien lo que yo he puesto ahí. Tengo que defender lo que yo he escrito. Por lo tanto, cuida la entonación. La velocidad, la normal de lectura, porque si voy muy despacio puede sonar como demasiado lento, y el que está escuchando, que escuchar se escucha más rápido que hablar. ¿Qué ocurre? Que se puede aburrir. Al principio vosotros mismos puede notar a lo mejor pues un poco de nervios de cuando se empieza. La voz tartamudeas un poco, pero una vez que se empieza se va volviendo la tranquilidad, la serenidad, te vas tranquilizando, ya vas haciéndolo bastante mejor. Al principio es normal que uno empiece pues con esos nervios, y eso el tribunal lo sabe perfectamente. Sobre todo, tenéis que ir pensando qué hay que hacer para ser el mejor, cómo dominar los contenidos, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, cómo desarrollar un tema, cómo exponer por escrito un tema, y luego también cómo leerlo. En la clase de mañana expondremos más detenidamente cómo se hace la lectura de un tema. A partir de ahora, estudiar es algo que os he dicho que eso es inevitable. Preparar bien el desarrollo de los temas y ensayar, entrenaros. Insisto en que es fundamental. Son técnicas que se consiguen, se van mejorando a puro de entrenar, de practicar. Y luego, sobre todo, confiar en vosotros. Pensad que va a salir muy bien. Vamos, eso seguro. Si tenéis más dudas, si ya sabéis que siempre insisto en que estéis en bajón, en que lo que sea, comentadlo, porque si nosotros somos conocedores, o en este caso si yo conozco qué os pasa, os podré ir guiando, os podré ir ayudando. Lo difícil es ayudar a alguien cuando no sabes el que le pasa. Por lo tanto, ante cualquier duda, contactad con nosotros. Sed conscientes que cuando vosotros estáis en el examen, nosotros también lo pasamos mal, porque nos acordamos de vosotros. Somos todos un equipo. Si a vosotros os sale bien, yo en este caso me siento afortunadísima, y si sale mal, también me siento yo mal. Por lo tanto, conscientes de eso, de que todos estamos en el mismo equipo, por lo tanto tenemos que ayudarnos unos a otros. Entonces ya sabéis que insisto siempre que contéis con mi ayuda para todo lo que necesitéis. Hay algo que no puedo hacer, y es estudiar por vosotros, eso no. Pero el ir guiándoos, indicándoos, dándoos ánimo, lo que necesitéis, para eso ya sabéis que contéis conmigo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Si tenéis cualquier duda, comentadme. Tamara, a vosotros. Gracias. Bueno, que tengáis buen día. Nos vemos en la siguiente. Sé que tengo aquí un grupo muy fiel. A vosotros esta mañana.